¡Ey! ¡Me has pillado! Sí, este es un vídeo especial por haber llegado a los 100.000 suscriptores, en el que voy a responder a vuestras preguntas. Y os preguntaréis, ¿es esto necesario? Por supuesto que no, pero lo prometí y ahora tengo que cumplir con mi palabra. Inicialmente había pensado en hacer un vídeo por los 100.000 suscriptores que intercalase datos sobre los 100.000 hijos de San Luis con las respuestas a vuestras preguntas. Pero luego me he dado cuenta de que hablar sobre un ejército francés enviado a España para reinstaurar el absolutismo no es algo que me apetezca demasiado, la verdad. Y encima es que ni siquiera eran 100.000, algunos autores los han contado como algo más de 95.000 soldados si no contamos la reserva. El caso es que no gracias, así que he decidido hacer más un preguntas y respuestas al uso. Y sé que estaréis viéndome y pensando, wow, esta persona es famosa, tiene una plaquita que lo dice. Y bueno, la plaquita es parte de por lo que he tardado tanto en hacer este vídeo. Eso y movidas personales. Pero quiero que quede claro que no se me ha subido a la cabeza y que sigo siendo, pues, como todos. Y que todos sois una parte muy importante de este canal. Así que vamos a ponernos a responder preguntas y respuestas. Que, por cierto, la mayor parte de estas preguntas me han llegado a través de mis mecenas en Patreon, que son quienes permiten que me pueda pagar papel higiénico de doble capa, por ejemplo. En fin, vamos a ello. Esta luz es un poco de burdel, déjame cambiarla. Así mejor. Esto es lo que se llama una decisión artística para reflejar el mundo interior del artista en el exterior. A ver, Jack Aloud pregunta, ¿cómo están afectando todos los cambios recientes a tu percepción del canal y de sus posibilidades de futuro? Llegar a 100.000, estrenarte en la radio, etc. Pues está siendo un desafío, digamos. El canal de momento es como de las cosas que más me está animando a seguir y aunque tenga otros compromisos que me han llamado para hablar de temas de divulgación en historia y en la academia, etc. Yo sé que esto viene por el canal y por el éxito que ha tenido, y además en el canal tengo una cosa que no tengo normalmente, que es control creativo de todo. Que por ejemplo en la tesis tengo control de todo, pero no es a nivel creativo. Entonces está siendo un desafío a la hora de compaginar mi vida académica y mi vida, digamos, profesional como académico, ¿no? De doctorando, que al final es lo que me permite llegar al fin de mes, y mi vida como divulgador, youtuber, lo que sea. Está siendo un desafío porque ahora hay como más otros compromisos que se van lanzando, pero luego yo tengo claro que lo de la radio o en general, pues eso, que ahora como que, por ejemplo, he tenido un ritmo de crecimiento muy súbito desde los 10.000, pero ahora se ha frenado bastante. Tampoco quiero que eso me quite, digamos, el sueño, y este canal al final sigue siendo un modo creativo de hacer lo que me gusta, que es divulgación, ¿no? Al final, entonces, la mezcla entre lo académico y lo mamarracho, que es lo que al final, por lo que yo creo que ha crecido este canal, quiero seguir con ello, quiero seguir haciendo video essays, pero sí que es verdad que, por ejemplo, estos otros compromisos, pues ahora me dejan no menos tiempo, pero sí, desde luego, si quiero seguir sacando vídeos de forma regular, tengo que hacer más vídeos cortos y menos video essays como los que pude hacer en verano, por ejemplo, que quiero seguir haciendo, obviamente, y los voy a seguir haciendo, pero a lo mejor están más espaciados con vídeos cortos y vídeos más que requieren menos trabajo, tanto de edición como de maquillaje, habituallamiento, etc. Olga López pregunta, visto lo visto y sabiendo lo que sabemos sobre su historia, ¿España tiene remedio? Vaya, una pregunta fácil. A ver, vamos a partir de la base de que no creo que haya un remedio, digamos, para una nación-estado en general. Siempre va a haber temas de conflicto, siempre va a haber intereses enfrentados, siempre va a haber una clase dominante y una clase dominada, siempre va a haber explotación, digamos, sobre todo bajo el sistema en el que vivimos, por lo que España no es como una situación extraordinaria dentro de lo que está viviendo Europa, digamos, o lo que está viviendo el primer mundo en estos momentos. Ahora bien, sí que hay algunas circunstancias y algunos conflictos que son más agudizados en España, como pueden ser los conflictos de nacionalismo, pero por ejemplo lo hemos visto en Estados Unidos este año también, que hay una polarización de la población que no tiene nada que ver con los nacionalismos periféricos ni nada, porque en Estados Unidos no hay un nacionalismo periférico, y los dos partidos, el demócrata y el republicano, representan cosas muy distintas de lo que representan aquí, por ejemplo, lo que podemos llamar los dos polos que puedan ser la derecha y la izquierda. Entonces, creo que esta polarización en torno a lo que vienen a ser posturas políticas, posturas ideológicas, siempre va a existir. Ahora bien, como supongo que la pregunta va más por lo de las dos Españas, la España gaynita y la historia de España al final,
yo creo que no hay que solucionar España, no hay que arreglar España ni arreglar Europa ni nada. Lo que hay que crear es un discurso en el que la idea de España sea inclusiva y no exclusiva. No sea definida, por ejemplo, porque también se ha hablado, ¿no?, de que es que España como nación y la hispanidad era inclusiva porque era universalista y tal. Era universalista en términos de religión, digamos, de la salvación a través de lo católico, pero un español ateo debería ser capaz también de expresar su españolidad, digamos, ¿no? Al final los nacionalismos siempre van a ser excluyentes, o al menos los que se han venido formulando de forma tradicional y los que están más en boga. Ese discurso o ese remedio, esa solución, digamos, no parte de un nuevo nacionalismo, yo creo, parte de crear una idea de España o una idea de país, una idea de nación incluyente. Por ejemplo, yo esto lo he visto con algunos políticos del nacionalismo vasco, de EH Bildu, por ejemplo, sin ponernos demasiado políticos, pero que dicen que euskaldun es cualquier persona que llega a Euskadi y contribuye en Euskadi, trabaja en Euskadi, etc. Entonces, ese tipo de discursos que están más basados en lo que viene a ser lo que tenemos en común, las clases, crear una idea de comunidad, digamos, creo que sí que tienen más... A mí me hablan más, digamos, ¿no? Entonces, pero tampoco creo que sea cuestión de ponerle tiritas a la idea de España, o a la idea de Cataluña, o a la idea de cualquier cosa, ¿no? Creo que al final es ser revolucionario en la forma en la que abordamos las comunidades. Bueno, esto soy yo hablando sin apoyos bibliográficos y nada, o sea que tomando con una pizquita de sal. Alga González pregunta... ¿Alga o Alba? Igual he escrito Alba González mal en el documento y es Alba, perdón. Alba González pregunta: ¿qué vinos nos recomiendas o cuáles te gustan más? Te veo siempre con un tinto. ¿El blanco lo dejas para la intimidad o no te gusta? ¿A favor o en contra del calimocho? A ver, el calimocho tuvo su momento en mi época y aun siendo de familia vasca supongo que debería decir que me gusta el calimocho, pero en realidad las bebidas mezcladas con Coca-Cola no me gustan. En plan, el ron con Coca-Cola no me gusta el ron con limón, por ejemplo. Entonces también me pasa con el vino. Ahora bien, una vez desarrollas un gusto por el vino o tienes vinos a tu alcance que no son el vino Don Simón, pues prefieres beberlos a palo seco o beberlos en sangría o en tinto de verano. Pero... dicho lo dicho, yo aquí en Inglaterra suelo beber tinto porque el tinto siempre me gusta más, porque tiene más, me parece más fuerte. El blanco me lo bebo en 0 segundos porque es que como entre que está frío y se tiene que beber frío y que es mucho más suave al paladar, por lo general, pues me lo bebo muy rápido. Pero el vino tinto me lo bebo más lento, lo saboreo más, lo degusto más, y esto se va a notar que mi conocimiento de vinos es a nivel usuario, ¿vale? O sea, a mí me gusta mucho el vino, pero no sé mucho de vino. Pero bueno, mi vino favorito en general cuando estoy en España es un Rioja. Aquí suelo tirar por Rioja o Cabernet Sauvignon, según lo que vendan, porque esto además es a prueba y acierto. Jaime Rebello pregunta, bueno, Jaime Rebello dejó como 50 preguntas en Patreon, pero he hecho una selección porque si no, nos eternizamos. ¿Cómo suelen ver en la academia los canales de divulgación como el tuyo o el de Ángela? ¿Os han enviado ya a gente con columnas vertebrales de dinosaurios a romperos las piernas? Pues extrañamente en la academia he recibido una respuesta bastante positiva a la existencia de mi canal. Quiero decir, a ver, hablo y me sigo con otros académicos que hacen algo de divulgación en redes sociales, pero incluso gente que no hace divulgación o que es académica pura y dura, digamos, ha recibido bien la idea de que haya un canal de divulgación, digamos, que intenta no ser tan burocrático, académico tal, pero que a su vez, en vez de adoptar un lenguaje demasiado propio de la academia, que adopta el registro que adopta, siguiendo utilizando fuentes bibliográficas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también que yo al final lo que estoy haciendo, la tarea de este canal, es poner a disposición del público general lo que ya se está diciendo en los journals académicos. La mayor parte de mis ideas no son ideas que haya desarrollado yo, hay algunos vídeos en los que sí que estoy ya desarrollando yo más mis ideas, tanto en base a lo que he leído como en base a mis conocimientos propios, pero por lo general lo que estoy haciendo es una labor de divulgar al final, ¿no? Irónicamente, de hecho, soy yo el que más reparos ha tenido a la hora de compaginar mi vida académica con mi vida divulgativa, digamos, o de YouTube, y mi director de tesis, que si estás viendo esto, José, te mando un beso, básicamente fue el que me animó a que lo dijese, a que, pues por ejemplo, en la evaluación de mitad de año que tenemos que hacer por la tesis, que dijese, oye, mira,
He abierto un canal de YouTube y estoy teniendo tal volumen de visitas haciendo vídeos de divulgación de historia y arqueología y porque aquí, por ejemplo, en Reino Unido sí que valoran mucho eso. En España no sé cómo habría sido si trabajas en la Academia Española, pero por lo general también me han contactado académicos españoles que les gusta que haga esto. Entonces, si hay académicos a los que no les gusta, que seguro que los hay, no han sido tan vocales como para decírmelo. De momento no tengo quejas en ese respecto. Estoy seguro de que a alguno le parecerá que esto es una payasada y que estoy haciendo, ¿sabes? Pero bueno, o sea, sí que me han llegado comentarios en el pasado de, bueno, es que las 10.000 visitas en YouTube no te cuentan para la NECA, que es como, ya lo sé, Paco, pero me apetece hacerlo. ¿Cómo suele ser tu horario de trabajo? Bueno, esto ahora con la cuarentena como que se ha apretado todo un poco, ¿no? Pero por lo general era levantarme para estar pronto a las 9 trabajando, ya fuese en la universidad o ahora desde casa, y cuando digo trabajando me refiero a trabajando en la tesis, que si leyendo artículos, que si leyendo informes, que si escribiendo borradores de capítulos, etcétera, etcétera. Y eso era de 9 a 5 porque yo, pues dentro de lo que cabe, respeto mucho las 40 horas semanales y sobre todo soy un gran fan de Dolly Parton, entonces 9 to 5. Y luego, después de las 5, pues es cuando ya me dedico a cosas del canal o a responder emails de cosas que me llegan al mail de contacto que tengo como puto Mikel, digamos, y me intento dedicar más a cosas de lo que es la vida divulgativa. Entonces de 5 a 9 o 10, dependiendo de lo productivo que esté siendo, o estoy escribiendo guiones, o estoy editando vídeos. Si estoy editando vídeos probablemente me queda hasta tarde. Para grabar vídeos sí que intento que sea los fines de semana, porque prefiero grabar durante el día, porque muchos de mis vídeos me alargo horas grabándolos, y mis vecinos de abajo me matarían, si no, que creo que me quieren matar igualmente porque se oye todo, y oír a una persona repitiendo 50 veces la misma frase porque no le sale la toma. Últimamente me estoy moviendo por España de ciudad arriba y abajo y quiero conocer más gente y hacer amiguis. Como persona que ha cambiado mucho de residencia, ¿qué recomendarías para conocer gente? Es complicado. O sea, no me lo preguntas en el mejor momento de mi vida o en el mejor momento de la vida de nadie, ¿no? Porque de normal yo te recomendaría que si te estás moviendo por España por motivos de trabajo y estás en una oficina donde vas a trabajar con gente, obviamente empieza por intentar hacer amigos con la gente con la que estás compartiendo horario de trabajo. Pues por ir soltándote, ir conociendo la ciudad, ir sabiendo qué sitios puedes visitar, etc. Ahora, obviamente, mucha gente está trabajando desde casa o básicamente estamos todos de cuarentena, entonces eso es más complicado. A ver, hay gente que usa las apps de ligue tipo Tinder para buscar amigos. Hay apps que lo hacen. También te diría que ahora no es lo más factible hacer amigos para conocerlos en la vida física porque hay muchas restricciones y no deberíamos estar viéndonos todos, etc. Pero pues otra opción que hay y que a mí también me sirvió, sobre todo en los últimos años de universidad, antes de ponerme a viajar por el mundo, fue pues conocer a gente por redes sociales, sobre todo, en plan, a mucha gente. A mi mejor amiga la conocí a través de Twitter. Son relaciones que vas cultivando de forma muy parasocial al principio, muy virtual. Ahora, por motivos evidentes que no quiero mencionar otra vez, pues probablemente sean virtuales durante mucho tiempo, antes de poder hacer, yo que sé, un Zoom o un Hangout o lo que sea, que al menos os veáis las caras, y aún pasará más tiempo antes de que vayáis a un bar o lo que sea. Básicamente es perder la vergüenza en esos casos, sobre todo en lo de redes sociales, porque es verdad que romper el hielo da miedo. A mí me daba mucho miedo, me da mucha ansiedad, pero al final tienes que concienciarte de que esa persona o bien está tan asustada como tú de conocer gente nueva, entonces, o bien pues puedes simplemente, si ves que esa persona no está por la labor o que no coincidís en gustos o lo que sea, pues 7 billones de personas en el planeta, quiero decir. O sea, raro sería que no encontrases a gente con la que tuvieses gustos en común. Cervus pregunta, también ha preguntado varias, ¿de qué estás haciendo la tesis? Bueno, no puedo dar muchos datos en forma concreta por temas de propiedad intelectual y esas cosas, pero básicamente mi tesis doctoral trata sobre la investigación de espacios domésticos y las prácticas asociadas a ellos, es decir, actividades domésticas, en Al-Ándalus en alta edad media, en los siglos VIII y XI, digamos, ¿no? Que es para estudiar pues cómo estas prácticas domésticas, como la evolución del espacio doméstico, los cambios que hubo tanto en las formas de vivir, digamos, ¿no? En la casa en sí, como
pues yo qué sé, qué instrumentos se utilizaban para cocinar, cómo se conseguía la higiene en el hogar, prácticas, pues yo que sé, que si de repente aparecen letrinas en las casas o no aparecen letrinas o las casas se agrupan de ciertas formas haciendo núcleos más compactos o más dispersos, pues todos esos cambios, digamos, estudiar cómo afectan a lo que viene a ser la transformación social, ¿no? Entonces, básicamente mi punto de vista es que las tareas domésticas y el entorno doméstico crean la primera forma en la que entendemos la sociedad y cómo debe operar, y tanto cómo debemos comer, cómo debemos comportarnos y relacionarnos con otros miembros tanto de la familia como de fuera de la familia. Entonces, esta primera socialización es muy importante para la continuidad social y la transformación social, digamos, ¿no? De hecho, probablemente si el canal sigue operativo y activo y creciendo para cuando termine la tesis, que en principio sería en 3 años, pero quién sabe cómo va la vida, a lo mejor es en 10, si eso ocurre, pues lo que haga será uno o varios vídeos sobre el tema de mi tesis o un vídeo essay, pues publicando en forma de vídeo, digamos, los resultados de mi tesis. Pero claro, eso no lo puedo hacer ahora tanto porque la investigación no está terminada como por temas de propiedad intelectual, pero me gustaría hacer eso. Segundo, ¿cuánta historia se estudia en el grado de arqueología? ¿Cuáles son las diferencias principales? Bueno, a ver, el grado de arqueología antes no existía obviamente y era una especialización que hacías a nivel de máster después de haber terminado sobre todo historia o a veces historia del arte. Entonces, cuando se hizo el grado de arqueología, sobre todo el que yo estudié, vaya, en la Complutense, yo fui la primera promoción. Entonces estaban muchas cosas tomadas directamente del plan de historia. Entonces los primeros 2 años sobre todo había muchas asignaturas de historia. Historia antigua 1, historia antigua 2, historia medieval 1, historia medieval 2. Las diferencias principales, eso sí, es que te dan esa base de historia, digamos, pero en una carrera de historia se asienta mucho más el trabajo de archivo que al final vas a tener que hacer como historiador, tanto como el analizar los documentos escritos tal cual, porque la diferencia principal entre la arqueología y la historia es que la historia trata sobre los discursos escritos, digamos, sobre los restos escritos, y la arqueología se basa sobre todo en los restos materiales. Entonces estudian la sociedad a través de sus restos materiales, que pueden ser tanto herramientas, elementos construidos, etcétera, como los restos físicos que dejan las personas al ser enterradas, por ejemplo, o los restos y los huesos de fauna, etc. Entonces, en un mundo ideal, un historiador y un arqueólogo, sobre todo para ciertas investigaciones de ciertos periodos, trabajan juntos y se utilizan. Yo, por ejemplo, en mi investigación de la tesis, aunque es arqueológica porque estoy utilizando sobre todo restos materiales, pero también pues para tener un tipo de contexto histórico y social y saber qué tipo de discurso hay en torno a las casas, por ejemplo, ¿no? ¿La mujer se tiene que quedar a trabajar en la casa? Pues yo eso lo sé a través del estudio de textos y problematización de los textos, claro, porque una cosa es lo que diga el texto que se debería hacer y otra cosa es lo que realmente se hiciese, ¿no? Entonces, pues eso requiere que tengas unas ciertas herramientas de cómo funciona la historia. El maquillaje y vestimenta, ¿lo haces todo tú o tienes a alguien que te ayuda? Bueno, muchas gracias por pensar que con los resultados que doy tengo a alguien, ¿sabes? Porque si tuviese a alguien contratado para hacer lo que termino haciendo, debería despedirle. No, lo hago yo todo, o sea, de hecho con el maquillaje he estado aprendiendo, o sea, he recibido mucha ayuda a nivel consejos de mi madre drag, digamos, que es Sassy Science, por cierto, que también tiene un canal que podéis seguirla, pero obviamente yo vivo solo y cuando lo hago, me lo hago yo y me veo tutoriales, obviamente, más los consejos que me da Sassy. Y en vestimenta, pues es básicamente buscar por Etsy, por eBay, por Amazon, en general buscar qué tipo de vestimentas hay, y lo que hago también mucho para lo que viene a ser coger inspiración de looks, digamos, de qué es lo que quiero conseguir con un look, es ver Pinterest. Entonces yo veo Pinterest, gente que o bien hace drag o bien pues sesiones de fotografía que hacen como fantasiosas o lo que sea, y yo intento hacer la versión del mercadillo de eso, básicamente, ¿no? Porque tanto por capacidad sobre todo como por dineros, pues hago lo que puedo. Obviamente si tuviese más tiempo y si el canal fuese mi trabajo, digamos, ¿no? Mi trabajo de 40 horas semanales o más, yo creo que sí que le dedicaría más tiempo a los looks, pero es verdad que tanto por el piso en el que vivo y tal, tengo que hacerlo todo
en una mañana o en un día. Es decir, yo me levanto un día que tengo que grabar, me ducho, me preparo un poco, bloqueo las ventanas para que no entre luz, para poder controlar yo la iluminación. Si tengo que tener algo de fondo, lo pego a las paredes como puedo. O sea, es decir, preparo un poco el escenario, luego me maquillo y luego repito el guión delante de una cámara hasta el hartazgo. Entonces, si es un guión muy largo, sobre todo, no puedo dedicarme muchas horas, o sea, no puedo hacer una cosa muy compleja, yo no puedo crear un decorado, digamos, ¿no? Entonces, tanto por eso como porque tengo que usar cosas que tengo por la casa, etcétera, digamos, el resultado es el que es, pero sobre todo tiene mucho que ver con mi capacidad y mi estética, que al final lo de ser trash y ser ContraPoints del mercadillo, pues, no gonna lie, sí. De todas formas, quiero limitar lo de los vestuarios y el maquillaje, sobre todo los vestuarios, digamos, y lo del looks, currármelos más. Quiero limitarlo a los video essays para crear una diferencia algo más clara entre los vídeos cortos de vamos a hablar de X tema y los vídeos de un video essay. Cuarto, ¿cómo buscas la información? ¿Usas bases de datos, alguna revista académica en concreto o te fías más de tu intuición comprando libros? Vale, esta es una buena pregunta, la verdad. A ver, yo, obviamente, al pertenecer a una universidad, ¿no?, como personal investigador, tengo acceso a repositorios de revistas, que me puedo acceder a los artículos y tal. Obviamente, si esa no es tu situación, existe una página web que se llama SciHub, que no deberías usar nunca, pero nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Me oyes? Nunca. O sea, porque te permite acceder de forma libre a los artículos, te los desbloquea. Y entonces eso pues le quita mucho dinero a las editoriales que básicamente te exigen millonadas para acceder a los artículos que otras personas han escrito y que ellos ni siquiera han pagado a la gente que le hace la revisión. O sea, hay otras opciones, como por ejemplo, pues obviamente bibliotecas públicas, ¿no? Entonces mi recomendación es que si queréis buscar información sobre algún tema o artículos académicos o lo que sea, empecéis por ejemplo, Google Scholar, no Google, Google Scholar, o por Dialnet, ¿vale? Que es una base de datos de todo lo que se está publicando, en este caso en el ámbito sobre todo español. Hay muchas bases de datos de eso, de más especializadas en algún ámbito. Entonces mi recomendación es que accedáis a bases de datos como por ejemplo Dialnet o Registraopac, etcétera, para saber qué hay publicados. O sea, estas bases de datos no te van a dejar acceder, en muchos casos, a lo que se publique, es decir, al documento en sí, al artículo en sí, pero sí que te van a informar de, mira, se han publicado tales artículos sobre este tema. Incluso academia.edu te sirve mucho para eso. Tú buscas en la cajita del buscador, ¿no? Buscas, mira, te apetece leer sobre, vamos a decir, cómo funcionaba la monarquía visigoda, ¿no? Entonces, pues lo miras, buscas monarquía visigoda o regencia visigoda o lo que sea, lo buscas ahí, lo pones y te van saliendo artículos que obviamente la primera búsqueda va a ser un poco más burda si simplemente estás buscando monarquía visigoda, pero poco a poco puedes intentar encontrar cosas que se hayan publicado y que te interesen. Y una vez hayas encontrado un artículo que te interese, lo que deberías hacer es buscar qué otras cosas ha publicado ese autor, ¿vale? O esos autores, y consultar la bibliografía que citan al final del artículo. También una herramienta pues muy interesante o muy útil es Google Scholar, porque algunos están de libre acceso ahí, algunos artículos también están subidos en academia.edu y puedes descargártelos desde ahí. Y si no, pues una vez ya tengas eso, para buscar sobre todo ya no artículos, que también, sino libros e informes, memorias, por ejemplo, de excavación o lo que sea, puedes buscar en las bibliotecas que tengas más accesibles. Si tienes una universidad donde vives, probablemente la facultad tenga alguna base de datos o algún catálogo de sus bibliotecas y a lo mejor tienen ahí también algunos de los libros que se citan en la bibliografía de artículos que has consultado por internet y puedes acceder a ellos, digamos. En cuanto a comprar libros, si son de tipo los que venden en la Casa del Libro o en bibliotecas más generales, lo que recomendaría es las típicas reviews que pueda haber, ¿no?, online. Pero si son libros ya más académicos, digamos, más especializados, suele haber gente que hace reviews de libros para revistas, y esas reviews de libros además sí que suelen ser accesibles
de manera libre. Entonces te lees las reviews, normalmente los que hacen la review, hacen la crítica del libro, digamos, suelen decir cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, o que son algo que revoluciona el campo o no, digamos. Entonces eso también te sirve mucho para saber si merece la pena comprártelo. Y yo por lo general eso, cuando compro libros, es libros que yo ya he visto citados unas cuantas veces, que me he leído alguna crítica y que lo ponen bien, que son de un tema que toca a lo mío y que por tanto yo sé que me van a ser bastante útiles, porque por lo general prefiero consultar las cosas de forma, pues, básicamente con el menor coste posible, sin dejar de ser ético o moral, ¿no? Entonces pues uso mucho las bibliotecas públicas o la biblioteca de la universidad, y uso mucho también pues los repositorios y las revistas de acceso abierto, etc. Y bueno, hay una pregunta que no me la han dejado en Patreon ni me ha llegado a través de nadie en concreto, pero que me han hecho muchas veces, y es si alguna vez voy a explicar por qué odio a los franceses. Y la respuesta es no. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas, así que ya podemos darlo por terminado, pero no creo que haga uno de estos cuando llegan los 200.000, la verdad. Cuando llega el 1.000.000, a lo mejor, así que ya sabéis, dadle like, suscribíos, compartid, y así pues tendré que hacer uno de estos pronto. Y nada, pues un besito, que esto no se me va a subir a la cabeza, eso os lo puedo asegurar, porque look at my life, look at my choices. En fin, que nada, que muchas gracias por todo, muchas gracias por suscribiros, muchas gracias por los comentarios que me dejáis, muchas gracias por todo, y no sé si estas preguntas o respuestas han servido para algo, pero bueno, espero que os haya gustado.